Muy buen día tengan todos. Mi nombre es Juan David Pineda Moya y soy parte del semillero de investigación viva de la Tecnoacademia No Kazuka del CIE de Soacha. Con ese trabajo hicimos en colaboración con la empresa Tejido Fungi. Ellos nos hicieron diferentes tipos de capacitaciones y también nos dieron algunas muestras para realizar las respectivas extracciones. Pero bueno, hablemos sobre qué queremos hacer con esta propuesta. Esta propuesta quiere enseñar sobre ciencias naturales. ¿Cómo? Por medio de los hongos. Pero bueno, acá tenemos lo que es la idea. Entonces, nosotros queremos emplear la extracción y caracterización de metabolitos secundarios de los hongos. Por ejemplo, lo que sería la orellana o el shiitake. Pero para eso también queremos enseñarle a los aprendices sobre, por ejemplo, las buenas prácticas del laboratorio, qué se debe hacer con los instrumentos, cómo se manejan los instrumentos y enseñar a manejar o incentivar en ellos la habilidad de investigar. Bueno, ahora pasemos. Con los aprendices de la Tecnoacademia se realizó lo que sería el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo? Se les entregó o se les enseñó a ellos sobre qué eran los hongos, cómo se podrían extraer, qué se pueden hacer con ellos. Y ellos nos dieron otras ideas generales o específicas, muy específicas, que las cuales se podrían llegar a implementar sobre qué hacer con esas extracciones de los hongos. Pero bueno, ahora haremos sobre qué ideas se pueden llegar a tener respecto a los hongos, las percepciones de respecto a estos. Por ejemplo, tenemos el hongo mosquero. Este hongo mosquero es bastante reconocido. ¿Por qué? Incluso aparece en un videojuego. Este hongo genera un tipo de olor el cual atrae diferentes insectos. Otra idea sobre los hongos que son solamente sobre los hongos es que son parásitos en su mayoría. Por ejemplo, el hongo del Cordyceps. También se tiene la idea, o me lo he mencionado, o incluso me lo en preguntas que yo le hice a los estudiantes, a los aprendices, o a mí, incluso a mis familiares, me decían que los hongos eran aquellos que aparecían, por ejemplo, en partes de piel o en las uñas. Bueno, algo importante a mencionar es que estos son microhongos y nosotros queremos realizar la extracción de los macrohongos. Aquellos que nosotros podemos ver, sentir, tocar y oler, aunque no es lo más recomendable. Otra idea sobre los hongos es que también son aquellos que aparecen solamente en alimentos en descomposición. Pero bueno, hablemos sobre qué puede hacerse con un hongo. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la micotectura. Es cuando se seca el hongo y se empiezan a generar diferentes estructuras. Otra, la cual es bastante reconocida, es la parte gastronómica. Gracias a que los hongos son una buena fuente de proteína, fibra, aminoácidos, antioxidantes, ellos son beneficiosos para nosotros. Además, son deliciosos, la verdad, si se llegan a combinar con diferentes especies. Otro uso que llegan a tener es el crecimiento bacteriano. Esto en la parte de agricultura. ¿Cómo? Pues ellos crearán una red la cual crecimiento de las plantas. Otra muy importante y que la verdad a mí me gusta mucho es la parte de medicina. ¿Cómo? Por ejemplo, con la creación de nutracéuticos. Se preguntarán, si alguno ya conoce, bueno, sobre qué son los nutracéuticos. Los nutracéuticos son aquellos antioxidantes o componentes los cuales están presentes en los alimentos, en frutas y vegetales, ¿ok? A diferencia de los suplementos, que estos pueden llegar a tener proteínas, fibras, antioxidantes, aminoácidos, entre otros, los hongos contienen extracciones o aminoácidos, antioxidantes también, los cuales vienen solamente de frutas y verduras. Se preguntarán ustedes, ¿pero solamente es un componente? No, tienen varios componentes, ¿ok? Bien, es importante de la parte de nutracéuticos. ¿Por qué? Porque ya nos dirigiremos un poco más hacia estos. Estas componentes que tienen los hongos son, por ejemplo, los denominados metabolitos. Los metabolitos son polifenoles los cuales ayudan a diferentes cosas en las plantas. Entre estos, por ejemplo, el cactus, que le ayuda a él al almacenamiento de agua.
porque como bien se sabe, los cactus crecen más que todo en zonas las cuales son algo secos. Entonces los metabolitos le ayudan a él en esto. Otra cosa que ayuda a los metabolitos es en la polinización. ¿Cómo? Atrayendo los polinizadores, por ejemplo, con olores o con colores. Algo que también hacen los metabolitos en la parte de plantas es, por ejemplo, darle la fuerza a estas. Por ejemplo, los metabolitos, uno sabe que en una planta hay metabolitos porque, por ejemplo, cuando yo agarro una rama e intento romperla, esta rama es bastante flexible. Y esto no solamente porque la rama o la especie del árbol sea así, sino porque tiene polifenoles, o sea, metabolitos, los cuales le ayudan a la planta a ser algo más flexible. Bien, algo importante para las plantas es asegurar su supervivencia, ¿verdad? Entonces, también ayudan a alejar diferentes tipos de depredadores, como por ejemplo, ya lo dije, los colores, u otra por olores. Así hace que los animales se alejen de ellas. Por ejemplo, cuando se encuentra una flor muy vistosa o con un aroma algo peculiar, el animal podría llegar a pensar o a sentir que la planta es venenosa. Entonces la planta se salva y el animal se aleja. Acá vamos a reconocer un poco los metabolitos. Entonces, los metabolitos son algo muy interesante. Por ejemplo, se hace algo muy interesante. Cuando se corta la raíz de la cebolla y esta se pone en agua hirviendo, se toma y las personas que lo toman llegan a tener mayor resistencia en su cuerpo. Hablo por experiencia propia. Por ejemplo, mi abuelito tiene 95 años. Él realiza esto y él es muy fuerte, está muy sano para la edad que tiene, siendo sincero. Para sus exámenes médicos, normalmente le dicen que no tiene tantas afectaciones como podrían tener otros tipos de personas. Bien, esto entonces ya entendemos que hay metabolitos en la raíz de la cebolla, por ejemplo. Pero nosotros acá queremos realizar la extracción de metabolitos, por ejemplo, yo ya lo dije, de los hongos. Acá tenemos un ejemplo de una fruta en la cual se encuentra un metabolito, la mora de Castilla, Rhu glaucus Bent. Acá, en esta fruta, se encuentra lo que es la antocianina. ¿Cómo sabemos que hay antocianina? Por la coloración de la mora. Entonces, si ustedes se llegan a dar cuenta, la orellana rosa tiene este color rosadito, un poquitito parecido a lo que es la mora. Bien, entonces ya sabemos, y por parte teórica también, por medio de investigación, que en la orellana hay antocianina, tal como por ejemplo lo hay en la mora. La antocianina puede utilizarse en diferentes campos. Por ejemplo, lo que sería la parte de energías limpias. Por ejemplo, en la parte de sensibilización de paneles solares. Otra parte que es utilizar la antocianina, aunque no es muy reconocida, pero se sabe que hay, es en la parte gastronómica. Por ejemplo, en algunas partes se hacen tortillas, las cuales son de una coloración como moradita o azul. ¿Esto por qué? Porque se utiliza el maíz morado. El maíz morado contiene antocianina. Y esto, pues, nos ayuda a nosotros. Ya no solamente es la tortilla, la cual se denomina como, no, es harina, la cual me va a hacer algo malo dentro de mi cuerpo. Ahora hacemos que hay antocianina, la mayoría de estos componentes, o incluso se puede llegar a concentrar la antocianina y se le agrega a la tortilla. Otra, la cual ya mencioné, en la parte de nutracéuticos. Bien, acá tenemos lo que es la estructura de la antocianina, la cual se encuentra remarcada en color rojo. ¿Ok? La antocianina es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la forma glucosilada, o sea, la forma con un azúcar de la antocianidina. Bien, te preguntarás tú cómo se genera o cómo sabes tú sobre esto. Bueno, acá en la diapositiva encontramos la estructura de la antocianidina, justo al lado del flavonoide. La antocianidina es la forma aglicona. Aglicona, pues que no está unida a un azúcar. Te preguntarás tú cuál azúcar. Por ejemplo, ustedes han escuchado sobre la sacarosa, la fructuosa, entre estas. Bien, entonces, estas tienen una molécula, la cual se une a la antocianidina por un enlace beta-glucosídico y se genera la antocianina. Entonces es flavonoide, antocianidina y antocianina. Bien,
Esta es la que queremos extraer de la orellana. Acá encontramos, por ejemplo, lo que serían los compuestos polifenólicos presentes en el hongo del shiitake. Acá tenemos la imagen de dos de las estructuras de estos compuestos. Bien, entonces, recordemos que los polifenoles se pueden pasar a lo que serían los fitonutrientes. Los fitonutrientes se denominan como los propios polifenoles. Algo interesante es que los metabolitos son tanto primarios como secundarios. Entonces, los metabolitos primarios en las plantas son aquellos que les dan la dureza, la resistencia, el olor, lo que las caracteriza, ¿ok? Pero en los humanos se vuelven metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos esas vitaminas adentro de nuestro cuerpo. Entonces las consumimos de plantas las cuales sí los tengan. Algo que quiero mencionar es que para el trabajo también se realizó una investigación teórica sobre caracterización de psilocibina y psilocina. Esto, el cual es alucinógeno, como ya lo dije, y este se denomina el Bansufanca. Pero algo importante es que esto tiene implicaciones legales. Si ustedes llegasen a preguntar por qué no se realizó la extracción como tal, es porque los aprendices en su mayoría son menores de edad. Y según la ley 1453 del 24 de junio del 2011, del artículo 376, la fabricación, extracción o porte de estupefacientes en el país se considerará ilegal. Y la verdad, queremos que los estudiantes aprendan sin llegar a tener algún tipo de problema legal. Listo. Acá encontramos lo que es la metodología de enseñanza. Bien, ya lo dije, realizamos la metodología por medio del ABP, el aprendizaje basado en proyectos, en donde se les enseñó a manejar diferentes instrumentos, como por ejemplo acá en la imagen 18, que se les enseñó sobre el manejo de los microscopios, o en la imagen 20, en donde se enseñó sobre la creación de medios de cultivo, y también se les explicó sobre los implementos que se debe utilizar en el laboratorio. Por ejemplo, lo que es la cofia, el tapabocas, la bata, los guantes, ¿ok? Porque estamos trabajando con materia la cual es orgánica. Bien, ya he mencionado varias veces esto. Trabajamos con tres tipos diferentes, con tres tipos de hongos. Uno, el cual es la orellana, el Orotus de Yamor, el shiitake, la Nietunia edodes y el Bansufanca, que es un Psilocybe cubensis. Bien, ahora pasemos a la siembra de semillas de orellana y shiitake que realizamos con los aprendices de la Tecnoacademia en el laboratorio de química. Acá, pues ellos empezaron a aprender sobre cómo funcionaba la campana de flujo laminar, sobre qué instrumentos utilizaban, aprender los mecheros Bunsen, los mecheros de Barnum, y a realizar la siembra en los diferentes sustratos. Entonces, aquí se realizó con ellos una gran parte experimental y pues ya se está empezando a generar en ellos como lo que se debe hacer en el proceso de siembras de hongos. Acá tenemos la imagen sobre los procesos de inoculación de las semillas. Por ejemplo, en el primero, cuando ya estaba inoculada la muestra, con el hongo, el cual habíamos puesto, una semilla del hongo. En la imagen 28 encontramos lo que es la esterilización de la cabina. A ellos, pues inmediatamente se les explicó sobre cómo funcionaba ese tipo de esterilización y qué pasaba. Algo importante es que la esterilización se realiza por medio de rayos ultravioleta, las cuales pueden llegar a ser malos para la vista de las personas. Entonces inmediatamente se prendió, se sacaron del laboratorio y se les empezó a explicar sobre qué se realizaría posteriormente. Acá, en la imagen 29, encontramos ya el momento de inoculación de semillas del hongo por uno de los aprendices de la Tecnoacademia, en donde por medio de una espátula está pasando las semillas al sustrato. Bien, bueno, ahora hablemos sobre los métodos de extracción para metabolitos secundarios. Aquí se les enseñó sobre dos. Uno, el cual es maceración, y el otro, el cual es Soslet. Pero bueno, ahora, nosotros empezamos a explicar sobre maceración y trituración, pero si ustedes se fijan en la imagen, parece como si solamente estuviéramos triturando. Entonces, ¿por qué le decimos maceración? Bueno, también se les explicó a ellos sobre las diferencias entre estos dos, entre maceración y trituración.
Inmediatamente se lo explicaré a ustedes. Entonces, la trituración es aquel momento que yo tengo el mortero y el pistilo. Agrego la muestra, la cual puede ser tratada o la cual puede ser previamente tratada o no. Cuando me refiero a previamente tratada es que esta se secó. Así como vemos en la imagen, se secó la muestra. ¿Cómo? De una temperatura que es un intervalo entre 40 y 60 grados Celsius en un horno. Y esta se puso en el mortero. Aquí podemos ver la imagen de lo que es la trituración, que es cuando solamente está la muestra y se machaca, se tritura. Bien, ahora hablemos sobre la maceración. La maceración es cuando yo tengo el mortero, el pistilo, la muestra, que puede ser previamente tratada también, y a este se le agrega un solvente. En este caso, se puede utilizar etanol por la polaridad que este tiene, o algún tipo de alcohol. Bien, entonces, lo que se hace es poner el mortero, se pone la muestra y se empieza a machacar ahí la muestra en el propio solvente. Esta es la diferencia entre maceración y trituración. En trituración se tritura la muestra y se pasa a algún solvente o algún proceso el cual nosotros queramos hacer con este. En maceración se realiza la extracción en el mismo mortero. En este caso se tuvo que dejar durante 2 horas. Bien, ahora hablemos sobre el otro tipo de extracción que realizamos. Este se llama el montaje Soslet. Este se compone de varias partes. Bien, empecemos por el soporte universal. Pasamos a la pinza para los tubos de condensación, para tener un soporte. Trabajamos también con un balón esmerilado de fondo redondo, en el cual se va a agregar el solvente. Tenemos lo que es la manta de calentamiento, la cual va a empezar a calentarse poco a poco y el solvente va a empezar a evaporarse. Aquí tenemos lo que es el Deal Soslet. En el Deal Soslet vamos a poner la muestra. Por ejemplo, en esta imagen vimos que se trituraba la muestra, ¿verdad? La cual estaba ya previamente tratada. Entonces, esta muestra se va a poner en un papel filtro y se va a poner en el Deal Soslet. Ya también tenemos lo que es el tubo de condensación. Algo interesante es que normalmente este montaje se une inmediatamente a una llave de agua en donde va a entrar el agua por abajo y sale por arriba y se desecha. Pero estos procesos llegan a durar incluso 2 horas y serían 2 horas en las cuales se va perdiendo agua. ¿Qué se realizó en el laboratorio? Utilizamos una bomba, la cual va a ser el mismo proceso. ¿Qué es lo que hicimos? Cogimos una caneca grande, la llenamos de agua. A esta se le puso una motobomba. Entonces, se conectaron las mangueras, como ya lo dije, para que entrara abajo y para que saliera por arriba. Y así lo que va a hacerse es que no se desperdicie el agua. Entonces, entra el agua por debajo, sale por arriba y esta, por medio de una manguera, llega otra vez a la caneca de agua. Así no hay desperdiciamiento del agua. Y intentamos ser lo más recursivos posible en ese caso. Gracias a que, por ejemplo, en Bogotá hay escasez de agua. Y estas ideas sobre las motobombas, sobre el reuso del agua, nos ayudan a mitigar un poco ese proceso que se está realizando. Bien, ahora hablemos sobre los análisis cualitativos que se tienen para la antocianina de la orellana. Bien, entonces, hagamos los pasos otra vez. Se seleccionó la muestra, se le hizo un pretratamiento que podría llegar a hacerse o no. En este caso, se secó. Bien, ahora, una vez se secó, se realizó la extracción. Y una vez se realizó la extracción, se realizaron los análisis cualitativos. Los análisis cualitativos me determinarán si hay antocianina en la muestra que yo tengo. Yo tengo acá un tubo y en este tubo tengo un líquido. Ahora yo quiero mirar si este líquido tiene o no tiene antocianina. Entre las pruebas cualitativas encontramos, por ejemplo, la de metabisulfito de potasio, la cual generará un cambio de color en la muestra. Otra, la cual es la prueba de pH. Entonces encontramos el pH en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en algunas pilas se utilizan ácidos fuertes, los cuales nos ayudan a que éstas sean recargables. ¿Mm? Y también encontramos lo que serían aquellas que son muy alcalinas,
Por ejemplo, algunos tipos de jabón. Como bien se dice por ahí, mucho de algo es malo. Siempre hay un punto neutro. El punto neutro en el pH pues se denomina nuevamente como 7, que se intenta que sea el pH del agua. Bien, ahora, acá tenemos la imagen sobre las pruebas que se realizó. Entonces, se hicieron diferentes, en los Erlenmeyer se pusieron diferentes muestras con diferentes pHs. Y a esto se les agregó antocianina. Acá podemos ver que tienen coloraciones diferentes. Estas coloraciones determinan que efectivamente hay antocianina. ¿Por qué? Porque la antocianina tiene la cualidad de que cambia respecto al pH de la solución en que se encuentra. Acá encontramos una tabla. Esta tabla nos dice el color que tiene la muestra o que va a tener la muestra respecto a la viración o al cambio de color que habrá en la solución. Acá, por ejemplo, encontramos que en pHs menores a 4 será una coloración entre roja a rojo oscuro y pHs mayores a 5 será una coloración azul. Acá, entonces tenemos otro análisis cualitativo, que es la técnica de precipitación. ¿Cómo se realiza esta técnica de precipitación? Se realiza por medio de una reacción química. Esta reacción química lo que genera es un precipitado, por ejemplo, en algunos tipos de jugo. Un precipitado. Arriba la parte líquida y abajo una parte sólida. ¿Cómo podemos evidenciar que funcionaría? Bueno, entonces, se agrega cloruro de aluminio a la muestra con antocianina y esto generará un precipitado. Este precipitado se denominaría como lo que es la antocianina. Pero no solamente se utiliza en análisis cualitativos. Por ejemplo, el cloruro de aluminio se utiliza para la limpieza de piscinas. ¿Cómo funciona esto? Cuando una piscina está verde, 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 así, muy sucia, lo que hace la persona que limpia la piscina es agregar cloruro de aluminio. Y esto, gracias a la gravedad, lo que hará es que se formen primero pequeñas bolitas y estas caerán al fondo de la piscina. Y ya al final, lo que se hará es aspirar. Otra es la prueba de Flavinium. Ya he mencionado que la antocianina tiene la cualidad de cambiar de color respectivo al pH. La prueba de Flavinium, lo que hace en la prueba es que se le agrega ácido clorhídrico concentrado y esta pues va a cambiar inmediatamente, como ya lo dijimos. En pHs menores a 4 serán coloraciones de rojo a rojo oscuro. Y ya que es ácido clorhídrico concentrado, su coloración será muy roja, ahí, así como se ve en la imagen. Ahora hacemos los análisis cuantitativos. Los análisis cuantitativos me determinan que efectivamente hay antocianina en la muestra y me determinan cuánta hay. Algo interesante para la parte cuantitativa es que no se ha encontrado o no se ha podido realizar todavía un patrón. Este patrón es aquel que me determina cuánta antocianina hay en la muestra. Entonces aquí lo utilizamos para determinar que efectivamente hay antocianina. O sea, lo realizamos un análisis cualitativo. Pero estos patrones se utilizan en dos diferentes aparatos. Por ejemplo, el espectrofotómetro UV-Vis y el HPLC. En el espectrofotómetro encontramos acá dos gráficas, en donde ¿qué se realiza? Se realiza el paso de unas de luz. Unas de luz, ¿cómo funcionaría? Entonces, se taparía totalmente el lugar en donde se va a realizar la prueba. Aquí va a haber un emisor y va a haber un receptor. El emisor va a soltar un rayito de luz, el cual va a pasar a través de las muestras, la cual sería el patrón y también la muestra que nosotros queremos, a la cual nosotros le queremos hacer el análisis. Y el receptor va a recibir este haz de luz. ¿Cómo funciona esto? Entonces, nosotros sabemos que se puede entender que las coloraciones se dan respecto a la absorción de la luz. Entonces, gracias a la absorción que hay en la muestra, en la molécula que les mostré anteriormente de antocianina, va a absorber un poco de esta luz y esto va a llegar al emisor.
Una parte se absorbe y otra parte llega. Esta parte que llega es la que me hace a mí una gráfica. Entonces, por diferentes puntos, vamos a hacer una gráfica. En este caso se hacen barridos de 200 a 800 nanómetros, que es la longitud en la que uno empieza a medir las longitudes de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Es el paso, es lo que va a llegar de luz al receptor. Bien, entonces hacemos barrios de 200, hacemos un barrio de 200 a 600 con intervalos de 20. ¿Por qué intervalos de 20? Para que así la gráfica nos salga más creíble, no tanto más creíble, sino que se vea mejor, así como se ven estas dos, que hay un pico, la cual nos determina que hay específicamente antocianina, la cual va a estar en 525, 515, 525 nanómetros. Y esto nos va a decir que efectivamente hay antocianina. Otro análisis es por medio del HPLC, en donde también se realiza por medio de un patrón y se pone la muestra. Acá, pues se realiza un análisis en donde también nos va a dar una gráfica y esta, pues tendría que ser algo parecida a la que encontramos en el espectrofotómetro. Y así determinamos que efectivamente hay antocianina. Acá encontremos lo que sería la caracterización cualitativa de los polifenoles en el shiitake. Acá, por ejemplo, tenemos dos. Acá tenemos dos, en donde una es para extracción de polifenoles y la otra es extracción de flavonoides. Algo interesante que había mencionado anteriormente es que la antonina es un flavonoide. O sea, en el shiitake también se encuentran flavonoides, pero ¿se encuentra antocianina? No. ¿Por qué? Porque la antocianina va de colores desde rojo hasta violetas. Bien, y el shiitake tiene coloraciones más que todo como cafecitas, amarillentas. El shiitake ahí tiene algo muy interesante, y es que el shiitake tiene mucha fibra. ¿En dónde? En el himenio. El himenio tiene un contenido mayor de fibra que la estípite. Esto es algo muy interesante, ya que esto nos explica o nos ayudaría, por ejemplo, en la extracción de esta fibra y utilizarla en nutracéuticos. En el pileo, que es la parte o el sombrerito que se encuentra en el hongo. Acá, en esta parte, entre el himenio y el pileo, es la parte con mayor fibra en el hongo, en comparación con la estípite, que es el tronquito. Bien, en este caso vamos a realizar la caracterización de los polifenoles. Se van a utilizar tres reactivos: cloruro férrico, metanol y ferricianuro de potasio. ¿Cómo se realiza esta muestra? Se generan dos muestras donde va a tener ya, por ejemplo, si lo realizamos por medio de maceración o si lo realizamos por medio del SOSDE. Vamos a tener acá dos placas, la cual va a tener los solventes, ¿verdad? Acá las soluciones. O sea, tengo acá dos cuitas que parece que fueran agua o algo más, un líquido, en la cual yo quiero mirar si efectivamente. Entonces, se generan dos placas, se preparan dos soluciones. Dos soluciones. Entonces, se prepara una solución de cloruro férrico al 5% y al 30%. Bueno, una realizada de esto se va a mezclar. Una se mezclará con ferricianuro de potasio al 1% y con metanol. La otra, la que está al 30% de concentración, igualmente se va a mezclar con metanol y cloruro férrico. Y ferricianuro de potasio, perdónenme. Esta se va a agregar y va a generar un cambio de tinción, o sea, un cambio de coloración. Ahora hablemos sobre la caracterización de los flavonoides. En este caso se utilizarán también tres reactivos. Entre esos reactivos están el etanol, el ácido clorhídrico y la vainillina. Bien, se van a generar dos soluciones. Entonces, acá van a estar las dos soluciones que se realizaron de la extracción. Se van a realizar concentraciones respecto a la vainillina y del metanol. La vainillina se desificará con ácido clorhídrico, o sea, esta se le va a agregar para que quede un 37%, y el metanol se va a acidificar para que quede al 1%. Entonces, una solución, por ejemplo, la vainillina, se va a asperjar sobre la placa que tiene metanol.
la que tiene la de vainillina, se va a asperjar sobre una de las placas con la solución, la cual yo quiero inspeccionar. Y la otra mezcla, la cual yo generé anteriormente, se va a asperjar sobre la otra placa. Esto también me generará un cambio de tinción. Bien, ahora, hablemos sobre la realización o análisis cuantitativo del shiitake. Acá tenemos una gráfica, como la vimos anteriormente en la... Encontramos varios picos, ¿verdad? Varias gráficas. Esto es porque se realizó el barrido completo y se tomaron varios puntos de diferentes flavonoides, de diferentes polifenoles. Acá encontramos varios. Respecto a una absorción que se realizó desde 250 hasta 450. Y de igual manera se realizaron barridos, o sea, intervalos, los cuales fueron de 50 cada uno, para así obtener una mejor visión respecto a estas gráficas o a estas crecientes que podemos evidenciar ahí en la imagen. Ahora, hablemos sobre lo que se realizó respecto a la psilocibina y a la psilocina. Quiero mencionar otra vez que la concentración y cristalización de los compuestos psicodélicos en Colombia es ilegal. Entonces, con los aprendices se realizó algo totalmente teórico. ¿Cómo se hizo esto? Entonces, primero se realizó una investigación, se consultó, se seleccionó documentos sobre sobre las implicaciones legales de este y sobre los métodos de caracterización de la psilocibina. Una vez hecho esto, se investigó respecto a la psilocibina y a la psilocina y esta cómo se puede implementar en diversos campos. Bien, y ya por último se hizo la explicación de sus usos y estos cómo pueden caracterizarse. Acá tenemos uno de estos, por ejemplo, que es la extracción de un psilocibe cubensis. Acá se utilizan 3 reactivos: cloruro de mercurio, yoduro de potasio y la agua ionizada. ¿Cómo se realiza esto? Se disolverá 1.36 gramos de cloruro mercúrico en 60 mililitros de agua. Esto se disolverá en un matraz con 5 gramos de yoduro de potasio. Acá tenemos la imagen sobre qué es un matraz. ¿Ok? Estas soluciones se van a mezclar con algo de agua y se van a pasar y se aforarán en 100 mililitros en un balón aforado. Acá está el balón aforado. Esta solución se va a agregar sobre la muestra la cual yo quiero inspeccionar. Cuando yo la agregue, esto va a generar un precipitado blanco. ¿Qué significa esto? Que determina la presencia de alcaloides. Bien, acá encontramos sobre la bibliografía, la cual principalmente acá al inicio es sobre qué metabolitos, cómo se pueden encontrar, cómo se pueden extraer. Y acá allá abajo encontramos un poco más sobre la extracción de estos y sus caracterizaciones. Sin ser más, muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Y algo importante si queremos agradecer. Entonces, primero, agradecerle al Tecnoparque de la Tecnoacademia de Nuevo Cazuca del CIE de Soacha por prestarnos sus instalaciones para realizar las extracciones y de igual manera agradecerle a la empresa Tejido Fungi por prestarnos el material para realizarlas. Acá encontramos lo que son los contactos. Si ustedes llegan a querer contactarse con nosotros para realizar diferentes tipos de extracciones o hacer diferentes tipos de capacitaciones, se comunican con nosotros y estaremos en contacto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Chao, chao.